Y nuestro primer invitado es Miguel Godoy, es atleta paralímpico de la Selección Nacional de Venezuela y su red es Ma Godoy 26. Ma Godoy 26. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Yuri, por la invitación del día de hoy, de verdad que sí. Muchísimas gracias a ti por venir. No, gracias a ustedes por la invitación una vez más, por tomarme en cuenta, a tu productor y a todos los que hicieron que esto fuera posible el día de hoy. Bien, bueno, te hemos invitado y ha sido una selección también rigurosa. Ok. Y porque queremos escuchar tu historia. Ya yo me sé algo. Claro. Pero no es igual escucharte. Claro, no. Como se ve por allá debajo de la mesa, soy usuario de silla de ruedas. Yo antes era convencional, así tal cual como tú, caminaba, no tenía ningún tipo de discapacidad. El 16 de abril de 2016, en un robo a mano armada, puse resistencia, me quitaron la moto y bueno, el disparo entró en hombro, bajó, cruzó, perforó el pulmón y está dentro de la columna, lo cual generó una lesión medular. Y de ahí en adelante, pues la vida cambió. Claro. ¿Por qué? Porque cambió la movilidad de las piernas, hay sensibilidad, se ha ido mejorando, sí, pero hay una lesión que cambió totalmente la vida. ¿Sientes tus piernas? Sí, yo siento mis piernas, gracias a Dios, de verdad que sí. Es bastante producente eso. Bien. ¿Quién era Miguel antes del accidente? Un ciudadano común, pero siempre con visión de mejorar, de ir a buscar las cosas, de conseguirlas. En medio de eso, bueno, conocí la discapacidad, no la quería. Estoy seguro que el que la tiene, cuando es adquirida, nadie la quiso. Pero era una persona que me gustaba el trabajo, sí, me gusta tener mis cosas, trabajar por las cosas y obtenerlas. Trabajabas varias cosas. Sí, claro. Ejemplo, te voy a ser sincero, trabajaba con un comandante, trabajé motorizado, trabajé haciendo carreras de taxi en mi carro, en la moto, en todo, para conseguir esas cosas que necesitaba hacer. Cuando niño fui deportista, jugué béisbol, corrí 100 metros planos, siempre estuve en lo que era en el área educativa, cuando estaba en el básico y en el liceo, siempre representé al liceo en distintas disciplinas. O sea, siempre te gustaba el deporte, pero no ejercías el deporte como trabajo. No, nunca. Bueno, cuando estaba niño sí. ¿Por qué? Porque eran situaciones difíciles y complejas por X causa y a los 13 años ya me tocaba trabajar y yo creo que ese fue mi primer trabajo. Ahorita que me lo trajiste de recuerdo, como yo no pagaba mensualidad por X cosas, bueno, entonces cortaba la grama del estadio y era una manera de compensar esa ayuda que me estaban dando, la cual agradezco mucho. Claro. Y luego me pusieron a darle clase a los niños de béisbol, me lo trajiste de recuerdo. Bueno, fíjate, Increíble. El deporte siempre ha estado acompañando. Pero no como hoy día, no era como hoy día que ya es una carrera, que ya es la profesión, que es a lo que te dedicas, no. Porque ya estamos hablando de otro Miguel. Sí, claro. Después del accidente, cuéntame ese episodio tan complejo, tan difícil. Te llevan al hospital o a la clínica y te dan ese pronóstico. ¿Cómo lo recibes? Claro. Recibo el impacto de bala, yo pagaba seguro médico, tenía seguro, y me llevan a la clínica Tías. Ok. Gracias a Dios que era ahí mismo, a media cuadra donde sucedió, un día sábado a las 10 de la mañana. Me meten a hacer resonancia magnética, ver dónde está el proyectil, cuáles eran los daños, no sé qué cosa. Y me ingresan a quirófano. Y de allí me operaron del pulmón, porque me colocaron un tubo de tórax, porque eso realmente era lo más peligroso. Perdí sangre y casi que me ahogaba con ella por más de, no sé, media hora, 45 minutos. Yo le pedí a la doctora, debido a cursos que hice en su debido momento, cuando presté mi servicio militar en el 2016, le dije, por favor, tengo como un derrame pleural, ábrame. ¿Qué tal? Pues yo hice curso de cazadores cuando presté mi servicio, entonces eso también fue una bendición estar allí, ¿no? Y nada, yo no sabía en el rollo que estaba metido, sentí que se me fueron las piernas, que no las sentía, pero en ese momento lo más importante es mantener y salvaguardar la vida. Ahí no me iban a dar un diagnóstico, o sea, en medio de ese desastre. Ok.
Después que pasa todo eso, yo duro como 3 días en terapia intensiva, un día así como de resurrección hoy, casualmente. Al tercer día, más o menos aproximadamente, es que yo vuelvo otra vez después de la terapia intensiva. Por lo menos yo volví. El señor que intentaron robar antes, él perdió la vida al día siguiente porque Ay. perdió la masa encefálica por el ojo. Porque intentó robarse una moto primero el muchacho que me robó a mí. Y nada, después el neurocirujano se reúne conmigo ahí en la habitación y me dice, tú no vas a mover más las piernas, tú no vas a sentir, tú no... Y yo le digo, doctor, yo siento las piernas. Y él no me creía. Entonces me hicieron un test, una cosa. Ah, no, sí es verdad. Claro, me taparon los ojos, utilizaron una almohada, utilizaron una aguja. Ok. Yo siento. Y bueno, ahí me creyó. Que lo que está alterado es la sensibilidad profunda. El dolor profundo como tal no es igual. Es distinto la sensibilidad. Pero de ahí en adelante sí me creyó. Solo que lo que él me dijo, yo lo respeté y lo respeto. Científicamente está comprobado. Pero no lo tomo para mí porque no me suma, no me beneficia. Si me sumara o me hiciera sentir mejor, o yo sé que eso va a ayudar a una de mis células o a mi ánimo, yo lo tomara. Sé que está allí, pero es como que si generara un bloqueo, una pared, como Ok. que no lo quiero tomar. Pero sí me dijo, pues, y es una realidad, lo respeto, pero sigo creyendo y mantengo la fe viva de que sí, sí se puede. Siempre se puede, y sin importar los diagnósticos. De verdad que la mayoría de los casos sí sucede, yo lo entiendo, lo comprendo, pero no lo comparto. Ok. Pero para mí, conmigo. Claro. Bueno, O pero sea, es que yo- la fe es una cosa personal y más si tú sientes tus piernas. Y no solamente si la siento, si he recibido Sí. algún tipo de situación, porque sí la he recibido. Ok. Yo recibí milagro, por eso es que me paro. Porque yo las sentía, pero no me paraba. Ah, bien. De un día para otro es que yo las comienzo a sentir. En medio de un encuentro, me llevaron a un encuentro, una broma, oraron al día siguiente, haga lo que no podía hacer y yo lo creí. Y bueno, de ahí me empecé a levantar. Porque mi paraplegia era flácida, siempre lo he dicho. Y de Ok. una noche a la otra se volvió espástica. La espasticidad es una condición que lo que genera es una dureza en las piernas y fue lo que me ayudó a mantenerme de pie. Pero como eso no da así, sino progresivo, eh, como da progresivo, disculpa la pausa, pero Tranquilo. como da progresivo, es imposible que te dé de hoy para mañana. Eso no es una gripe. ¿Sabes? Entonces, gracias a Dios, y he tenido muchas experiencias, las cuales las he escrito y espero algún día poder revelarlas. Pues algún día eso va a suceder. Bueno, eres muy activo, estás con el tenis, das clases. Sí, doy clases, estoy con el tenis adaptado, soy atleta de la Selección Nacional de Venezuela, doy clase en la Escuela Oso Tenis en las tardes, que es algo que agradezco mucho, porque entrar de la discapacidad, luego formarte, y como te lo decía fuera de cámara, creértelo. Para que tú te lo creas, tienen que existir personas como la que está por allá, Fergie, hola. Es tu Sí, novia. sí, ella, o sea, de verdad, ¿por qué? Porque tú no te imaginas tú dándole clase a una persona que camine cuando tú no vienes de ese deporte, porque yo no venía de allí, yo no sabía nada del tenis. Correcto. ¿Qué pasa? Cuando lo empiezo a conocer, dije, bueno, si esto es lo que quiero, como ella misma me lo dijo, tú tienes que trabajar y luchar por eso, y no solamente el acompañamiento de la familia, no solamente de tu novia, sino tu mamá, tu papá, o los que sean, o hasta los mismos amigos. Los amigos son una bendición. ¿Que te sobran las manos para contarlos? Sí. Por lo menos en mi caso, amigos, yo hablo de externo, 2. Saludos a Lacho y a Liz. Sí, pero de verdad que sí. Qué bueno que te han acompañado. Entonces, en esos primeros, ¿cuál fue el año más difícil? Me imagino que los 3 primeros, el primero o los primeros 6 meses. No, el primero siempre. Claro, obviamente va a ser el más difícil porque te estás adaptando a una nueva condición. ¿Y qué ha sido lo tú más eres difícil de adaptarte a ¿sabes? una nueva El situación? renegar. Ok, ya va. El renegar, ese proceso de la negación. No, yo no, y yo no, y yo no, y no, yo no puedo quedar en Ok. silla de ruedas, y yo no. Sientes vergüenza, te da pena, porque tienes las piernas más delgadas, porque sientes que vas por un lado y eres como un bichito que todo el mundo te ve. Al principio eso es normal y hay que vivirlo. Yo creo que ese es el proceso más difícil, porque tú estás acostumbrado a verte con tus piernas gruesas, sin embargo yo tengo masa muscular, tengo mucho que agradecer en comparación con muchos. Claro. Pero de verdad, de verdad, de verdad, yo creo que ese es lo más difícil, el proceso de negación. Luego que viene la aceptación, como que, bueno, sí,
viene la conciliación, está bien, ya estás aquí, ¿qué vas a hacer? Tienes que seguir adelante. En ese proceso de aceptación y conciliación tiene que venir el acompañamiento. Bueno, y antes, porque el tema de la depresión es un momento que vives allí. En el caso mío, yo creo que lo traté de disimular, o lo sigo disimulando, en medio de la renuencia, como rebeldía de que sí, de que sí, de que sí, que sí. Pero como a mí me favorece y me ha favorecido, yo lo sigo tomando. Pero es porque creo en papá. De verdad, yo siento que me he aferrado a él. Como dice, yo no soy pastor, yo no soy nada de eso. Pero ese es el manual de vida. Job 1:21 dice, Jehová da, o el Señor da y el Señor quita. Alaben al Señor, más nada. Independientemente de lo que sea, independientemente de lo que pase, Él sabrá. Lo cierto del caso es que todas las cosas que suceden es para bien. Yo hoy día lo agradezco mucho. Al momento no. O sea, en medio del llanto, en medio del sufrimiento, en medio de tantas cosas, no lo agradecía. ¿Cómo lo vas a agradecer? Sino porque me veía y lloraba arrodillado. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy día, gracias, papá. Qué lindo, solamente las Miguel. cosas buenas o las malas, no. Las malas le pregunto por qué, y hoy día las buenas, porque no le digo, Dios, ¿por qué a mí? Ah, porque son buenas, no. Las malas también se tienen que agradecer. Eso lleva su proceso, eso lleva su tiempo, tiene que pasar así. Porque si fuera un chasquido de dedo, imagínate, por ejemplo, como en tu caso, que es tu carrera de periodista y todo, tuviste que vivir tu proceso de estudiante y todo. Lo mismo pasa con una discapacidad, sin discapacidad, un problema diario, como sea. Porque no solamente es una discapacidad. Hay gente que sufre de depresión y están arriba en la cima, en el top. Entonces, Sí. ¿qué es lo que falta allí? ¿Qué es lo que llena ese corazón? ¿Qué es lo que le hace falta a ese espíritu? ¿Qué es lo que le hace falta a esa alma? Y ese espacio no lo llena nada. Ya hablamos de él y por lo menos yo creo que él es el que lo llena. Esa parte la llena él. Qué lindo, Miguel. Lo que yo Muchísimas creo. gracias. No, vale, Muchísimas gracias a ti por la venir. invitación, de verdad que sí. Qué lindo Agradecido. escucharte. No, qué bueno que me Qué haya invitado, que te y gustara. además increíble. Sí. Porque quizás muchos en tu puesto les cuesta muchísimo más el tema de la depresión, que creo que todos pasan por allí. Claro, A no. todas las personas que le pasan una situación difícil, pasan por allí, Claro. inevitablemente. No, y a veces sin pasar por ella. Hay personas que se sienten tristes y no están en silla de ruedas, no tienen una tetraplegia, una paraplegia, no tienen, no le falta una extremidad, También. cualquier cosa, simplemente se sienten vacíos. La depresión, yo creo y estoy casi seguro que lo diagnostican los psicólogos como una enfermedad que tiene que ser tratada. Correcto. Lo que pasa es que el tratamiento que nos dan es para tratar de llevar y sobrellevar lo que tiene, pero no lo va a sanar. La depresión la sana papá. Yo lo creo así, yo respeto el que crea en sus cosas, esto, lo otro, pero Miguel Godoy, lo creo así. Muchísimas gracias, Miguel, por No, vale, venir. gracias A a tu ti. novia también, que te acompañó. Tienes 2 Sergi. hijos también. Sí, Qué saludos, bueno. Miguelito, Victoria. Nos vamos. Miguel Godoy, atleta paralímpico de la Selección Nacional de Venezuela. Ma Godoy 26 en sus redes sociales. Da clases de tenis, ya ustedes saben. Aquí al ladito de ustedes, en el Colegio La Salle, en la Escuela Oso Tenis. Imagínate, Sí. buenísimo. Y también estamos en la Federación Venezolana de Tenis, ahí yo doy mis clases particulares. Acá porque estamos un poquito más restringidos por el tema de los horarios y tal. Pero bueno, eso va a mejorar para el año que viene, que con el favor de Dios montarán otra cancha. Perfecto. Y en esta oportunidad estoy con May Acosta. Ella es publicista y escritora, storyteller y copywriter, autora del libro Viviendo con el Lobo, ganador del premio literario Pan House, conferencista certificada por la Red Internacional de Conferencistas. Y aquí tengo el libro. Viviendo con el Lobo, de May Acosta. Bueno, felicidades por tu premio, Gracias. May, bienvenida. Gracias por la invitación y además por convertirse en voces que nos dan a nosotros la oportunidad de dirigirnos a tantas personas que nos necesitan y que pueden transformar sus vidas a partir de hoy o a partir del momento en que ellos decidan.
Bien, bueno, háblanos de esta historia. Ah, bueno. Ese libro significa muchísimo para mí, para mi historia personal, para mi transformación, porque yo desde muy pequeñita soñaba con ser escritora. Desde muy pequeña escribía, me gustaba muchísimo la escritura, pero me mantuve súper alejada de ese sueño por cuestiones que te pasan en la vida, decisiones que tienes que tomar. Ninguna decisión es mala. Tomamos decisiones para aprender algo. Definitivamente ese es el camino que he trazado y lo que le puedo decir a las personas es que no cometemos errores por cometerlos. Cometemos errores para aprender algo de ellos. Y fue lo que yo hice con este libro. No sé si quieres que te cuente la historia de cómo, Sí. de cómo conecté con viviendo con el lobo. Correcto. Pues yo comencé con unos dolores articulares muy fuertes, rigidez matutina. Comencé con dolores de cabeza, las manos se me ponían moradas cuando me estresaba o cuando tenía un poquito de frío. Me daba muchísimo dolor de garganta, no me podía levantar de la cama. Llegó un momento en que ni siquiera no podía girar la perilla de la puerta para abrirla, la de mi habitación. Y cuando vi que tenía que utilizar mecanismos como amarrar una trenza y alarla para poder abrir una puerta, yo dije, no, aquí pasa algo, no es normal lo que me está pasando. Si me agachaba sentía que se me iban a romper las piernas. Y dije, no, o sea, tengo que ir con un médico que me vea y que me diga qué es lo que tengo. Pues no lo vas a creer, pero yo tuve más de 6, 7 diagnósticos erróneos. ¡Ay! Me diagnosticaban con hasta la enfermedad de la garrapata. ¿Qué? Y yo decía, no, o sea, no es posible, no. Hasta que por fin un médico, después que me salió una cosa horrible en la cara, que es un herpes zóster, me salió en todo el cuerpo, en la cara, muy doloroso. Pues este médico con el que yo hoy en día me veo, Ok. él me dijo, no, tú lo que tienes es lupus eritematoso sistémico. Luego de una cantidad de exámenes de laboratorios, luego de compaginar su experiencia, porque también eso es experiencia médica. Cuando me diagnostican, o sea, yo me aterré. Y me aterré porque normalmente cuando te dicen que tienes una enfermedad incurable, que fue lo que me dijeron a mí, tu enfermedad no se cura, se controla. Tú allí como que asumes que te vas a morir. O sea, eso es lo primero que tú piensas. Ajá, no se cura, me voy a morir. No. O sea, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que te la produce tu mismo organismo, tu ¿Tú sistema sabías qué era? inmune. No. Yo sabía que era muerte. ¿Por qué? Porque una prima de mi papá Ajá. murió de lupus. Entonces, claro, ¿de qué murió? De lupus. Cuando tú escuchas eso, tú dices, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me va a pasar esto a mí? ¿Por qué me voy a morir tan joven? Y resulta que no, que yo me empoderé, empecé a empoderarme con mi enfermedad y dije, no, o sea, tengo que empoderarme, tengo que buscar información. Y mientras más informada estaba de mi enfermedad, mejor me sentía y más la controlaba. Se te quitaba el miedo. Sí, hasta el punto de hoy que hay personas que me dicen, tú no tienes nada, tú ¿Le no puedes tienes lupus. explicar a la audiencia brevemente el lupus eritematoso? Sistémico. Sistémico. Sí, ok. el lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, que nuestro propio sistema inmune nos ataca por error. Está como mal codificado. Es como que tú estés, no sé, en un partido de fútbol y los de tu mismo equipo empiezan a meterte gol siendo tú el portero. Es algo así como actúa. ¿Qué lo activa? Lo activa el estrés, lo activa la luz solar. Entonces tenemos que aprender a cómo cuidarnos. El tratamiento médico farmacológico es una cosa. Ya tú sabes que necesitas depender de un tratamiento médico, que eso es lo más difícil, ser disciplinado con eso. Yo a veces soy súper indisciplinada con eso. Ah, muy Se bonito. me olvida tomarme una pastilla, pero luego me acuerdo y digo no. Ah, Pero eso es una parte. Eso yo diría que la farmacia es el 30%. ¿cuántas pastillas te tomas? ¿Son pastillas? ¿Son Sí, inyecciones? son pastillas, inyecciones, o sea, un montón. Yo he pasado por un montón de tratamientos ¿Cómo es tu químicos. rutina? ¿Cómo es un día Bueno, tú son en la como casa? de 15 a 16 pastillas diarias. ¡Wow! Hora por hora tengo que Aún estar... si no estás, si no Si lo no tienes está activo, activado, si no... exacto. Ese es el 16 tratamiento para mantenerte bien. estable. Pero yo wow. siempre digo, el 30% es el tratamiento médico. Ajá. El restante es mente, alma, actitud. Siempre lo he dicho y lo voy a mantener siempre. Si no tienes una buena actitud, si no tratas de asimilar las cosas, no aceptar, porque aceptar es bien difícil y es un proceso
bien largo y bien difícil. No es nada más que tú digas, ay, sí, tengo una enfermedad autoinmune y bueno, me voy a curar. No. Aceptar es súper difícil. Aún hoy en día a mí me cuesta aceptar algunas cosas que me han pasado. Por ejemplo, el lupus te ataca los riñones. Y yo decía, no, yo me estoy tomando mi tratamiento, tengo buena actitud, nunca me va a tocar los riñones. Me tocó los riñones hace 1 año y medio. Okay. Y me tuvieron que poner una quimio, que además es súper incómoda, las náuseas, o sea, es un proceso bastante difícil, pero lo superé. Y eso es lo que yo quiero que las personas que nos escuchan entiendan, que si tú te metes en la cabeza que lo vas a superar, lo vas a superar. ¿Sí? No se trata de estar de brazos caídos. Y lo importante es que sepan que hay días en los que nos sentimos mal y tenemos que adueñarnos de ese día igual, porque es válido sentirse mal, es válido estar triste, es válido estar molesto con la vida, es válido preguntarse por qué a mí. Y yo siempre lo digo, yo asumo. Yo digo, bueno, ¿por qué a mí? Y hay días en los que, bueno, digo, no entiendo por qué, no, pero ahí voy. Ahí voy, y esa es la actitud definitivamente que tenemos que tomar y es seguir adelante a pesar de las circunstancias que la vida nos pone en el camino. Entendiendo que esta condición activa el estrés, Sí. ¿cómo haces en tu vida diaria para no estresarte? ¿Qué Eso es ejercicios difícil. haces? Dinos. Bueno, yo he pasado por todos los ejercicios del mundo. Ok. Mindfulness, yoga, Ok. meditación, pero si te digo que hay algo, o sea, que yo disfruto a veces es estar un poquito estresada. O sea, a mí me muy gusta bien. cuando estoy escribiendo de repente, le invento cosas al personaje. Entonces digo, pero ¿por qué si iba tan bien, por qué le vas a meter eso ahora? Si ya estabas terminando, ¿sabes? Entonces tienes que aprender a gestionar ese estrés. O sea, la escritura, La escritura es terapéutica. Hay personas que no les gusta escribir, lea. Hay personas que no les gusta escribir, no les gusta leer, escucha música. Nada más poderoso que la música. Y la música te conecta, la música, ¿sabes? Te permite salir de ese entorno. A veces estamos tóxicos en la vida. O sea, yo soy una. Hay gente que me dice, no, yo soy pura paz. No. O sea, tenemos también que quejarnos, tenemos que ser a veces, ¿sabes? En la mañana. Pero no quedarte ahí. Yo a veces, hablando con mi familia, yo digo, no, estoy tóxica hoy. Mejor déjenme un momentito solita y ya yo me compongo otra vez. Escucho un par de canciones, escribo un poquito, leo un poquito y ya se me pasa. Entonces todo en la vida es transformar. Mientras más transformes, mejor te va a ir. qué lindo. Aquí en tu capítulo 3 dice, si es tu destino, sucederá. Sí, estamos marcados. Yo siempre lo he dicho. Tú dices que es el destino. Sí, estamos marcados. Todo lo que nos pasa nos enseña. Siempre lo he dicho. Todo lo que nos pasa nos enseña. Yo antes de escribir el libro, o cuando lo estaba escribiendo, porque yo lo comencé a escribir como un medio de terapia. Era Ok. una terapia para mí escribir. Ajá. ¿Qué pasa? Que la editorial le convocó a un concurso y mi familia fue la que me dijo, no, envíalo. Y yo, no. Envía lo que escribas por redes, no. Hasta que dije, bueno, pero ¿por qué no? Si ya tengo un manuscrito, o sea, en mis manos. Y lo envié. Gané. Y gané el primer lugar. Entonces yo decía, no, o sea, no entendía. Primero, yo ni sabía que era un manuscrito para enviarlo a una editorial. Ni sabía. Hoy en día me he preparado. ¿Qué hice yo durante pandemia? Me preparé. O sea, mientras otras personas a lo mejor estaban en casa, porque me tocaba vecinos que, no, pero es que no podemos salir, no podemos hacer nada. No. Yo me ponía a estudiar. ¿Sí? Entonces me certifiqué como conferencista cuando yo era una persona sumamente tímida. Hoy en día puedo hablar en público, hoy en día puedo dar entrevistas en la radio, en la televisión. Me formé como escritora y todo por internet. O sea, yo no, porque hay mucha gente que me dice, pero es que no tengo el dinero. Pero no, todo está aquí y todo está en las ganas de hacerlo. O sea, yo me certifiqué, yo estudié, yo Ese hice es el de cómo copy. escribir. Soy experta en copywriting, soy experta en storytelling y todo eso lo aprendí en pandemia estudiando. Entonces nada es imposible, nada es imposible Bueno, en esta vida. rendirse jamás será una opción. Te cuento algo del nombre del libro, que mucha gente me dice, pero ¿por qué? ¿Quién es el lobo? Hubo una que me dijo, pero el lobo, ¿quién Bueno, es el ese lobo. lobo? Ay, chica, no, ¿pero qué es? el lobo es el lupus.
lupus viene de una palabra en latín que significa lobo. Por eso yo hoy en día vivo con el lobo y le agradezco que me haya hecho la persona que soy hoy en día. A lo mejor si yo no hubiese pasado por este tramo donde me diagnostican lupus y donde he pasado tantas cuestiones fuertes, porque además a mí me hicieron una mastectomía hace 3 años, saliendo de la pandemia. Y yo digo, bueno, pero es que ese lobo es el lobo que siempre nos acompaña y es un lobo que siempre va a estar allí. Entonces, ¿qué te cuesta aprender a vivir con ese lobo? Que el lobo no te tenga a ti, que tú puedas vivir con ese lobo. Él no se va a ir y yo sé que él siempre va a estar allí. ¿Y cuál es la mejor manera de llegar a él? Pues abrazándolo. Y eso fue lo que yo hice. Y en esta parte, en esta oportunidad, hay un invitado que fue el primero que se me vino a la mente para este programa. El señor Elías Santana, promotor comunitario, director y fundador de micondominio.com. Ya usted lo conoce, ya usted lo ha visto. Bienvenido, Elías. Gracias, Yero. Gracias por abrir este espacio para los que hemos vivido estas experiencias, ¿no? Para poderles ser quizá útiles a los demás. Bien, entonces vamos a conocer tu historia. ¿Por dónde empezamos? Bueno, esa historia se conoce muy bien aquí en el canal porque yo recién había comenzado con la experiencia en el Solidario, con el programa y tal. Venía de un proceso muy interesante, ya había cumplido 60 años, en mi actividad profesional tenía 7 clientes, radiocomunidad.com estaba chévere, micondominio.com. Hacía un tiempo, unos 4 o 5 años, me habían dicho, mire, usted es diabético, usted es hipertenso. Me sometía a unos cambios en mi vida, logré rebajar casi 30 kilos, estaba chévere de peso, chévere con la hipertensión, medicado, todo controlado, pero unos pequeños síntomas, unas señales, ¿no? Heces en sangre, sangre en heces, perdón. Sangre en heces. Sí, Okay. y tal. Entonces mi médico me dijo, oye, ya es hora, tienes la edad, vamos a hacer una colonoscopia. Y la colonoscopia me la hizo alguien a quien yo respeto mucho, que es el doctor Cono Gumina, el presidente de la Sociedad Anticancerosa. Sí, sí. Y que él se enteró de que yo no tenía, fíjate tú, ¿no?, los recursos económicos para hacer el examen y dijo, caramba, Santana nos ha ayudado mucho desde la emisora todos los años y tal, véngase a hacerla. O sea, fíjate tú cómo se va tejiendo las cadenas de solidaridad entre seres humanos, eso es muy importante porque te sientes querido, no te sientes solo, ¿no?, en momentos tan difíciles. Termina la colonoscopia y normalmente te dicen, venga una semana después, quédese. Yo dije, ay. Y me sentó y me dijo, señor Santana, su salud, no lo olvidaré, su salud está en riesgo severo. Usted tiene un tumor T3, T4, vaya y hable con su amigo, uno de mis mejores amigos es médico, se llama Pedro del Médico, vaya y hable con su amigo Pedro del Médico porque tiene semanas para reaccionar. Wow. Yo prefiero que un médico me hable así, o sea, me diga las cosas claras, tajantemente y tal, que no me las adornen, porque me fui a mi casa, me fui a llorar, me fui a despedir de la vida, porque cuando a ti te dicen que es un tumor de ese tamaño y tal, en mi chinchorro de tintorero le dije a mi novia, perdóname, yo me voy para mi cuarto, que ella me estaba acompañando en ese momento. Y pasé 2 o 3 horas, ¿sabes? Las propiedades, mi mamá, yo soy hijo único, soy hijo único de mi mamá. Entonces, me voy a morir yo antes que mi mamá. ¿Quién la va a cuidar? Aunque cuento con mis hijos, por supuesto, pero no es lo mismo. Tú tienes la sensación de ser tu hijo, bueno, mis hijos, ¿en qué situación quedan? Oye, los papeles, los documentos, los proyectos, oye, micondominio.com y tal, no sé qué, pero mi vida, tú decías, oye, me voy a morir. Y la pregunta que hizo un muchacho que estuvo antes, que tenía el suéter blanco, porque a mí, ¿no? Eso es lo que te da más rabia. Porque yo decía, oye, yo soy un cristiano comprometido, yo he hecho, ¿sabes?, las cosas y siempre en el tema comunitario y con los demás. ¿Por qué? Te da mucha rabia contigo, tal. Bueno, pasan las horas, entonces viene la solidaridad, vienen los amigos médicos y dicen, no, tú tienes que dar la batalla. Es difícil, nadie me dijo que iba a ser fácil, es muy difícil, estás en una situación muy comprometida. Hacen un plan y hacen un presupuesto. Y el presupuesto excedía los $40,000.
Y yo tengo mi apartamento y mi carro de siempre y tenía ahorrados, wow, $500. Eran mis ahorros. Y digo, bueno, o sea, igual me voy a morir, o sea, tengo el tratamiento, pero tal. Y, sabes, esa red de solidaridad, los panas, los amigos, la tribu, la pandilla, no, ya va, vamos a empezar a hacer unas llamadas, vamos a abrir un GoFundMe privado y vamos a hacer unas llamadas, y bueno, tú pones tanto y vamos a conseguir ese dinero. Bueno, yo seguí mi vida esos días normal, fui a dar un taller con condominios en San Antonio de los Altos y voy regresando y no voy manejando yo y veo una campaña en lo que era Twitter en aquel momento. Y digo, epa, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo van a estar pidiendo dinero en mi nombre para mí? Si yo, epa, ¿qué tal? Bueno, nada, que hicieron el GoFundMe. Voy a mencionar yo soy de la familia de Radio Capital, pasé casi 20 y pico de años en Radio Capital y ahí, bueno, éramos una tribu. Y bueno, entonces resulta que una colega queridísima, Mari Montes, la mujer del mundo deportivo, se entera, Mari lo pone en su Twitter, lo pone César Miguel, que también era de Radio Capital, lo pone Nelson Bocaranda, lo pone Valentina Quintero, o sea, todos los que veníamos, Unai Amenábar, Marisabel Parga, colegas del mundo de la radiodifusión, que éramos una tribu, seguimos y nos seguimos viendo y nos seguimos queriendo mucho. Bueno, ¿sabes qué pasó, Yeru? Que en 4 días, incluso hay unos muchachos de Liesa que se acercaron para hacer un estudio, una reflexión. En 4 días se reunieron más de 40,000. Después yo tuve un contratiempo y ahí estaban las lochas porque se había reunido un poquito más. Entonces, chévere, porque así como tú te preguntas por qué a mí y tal, también dice, epa, el promedio de las contribuciones eran $50 y con mensajes como, mire, usted estuvo aquí en Falcón y me ayudó a fundar mi asociación de vecinos, aquí le mando $20. Qué lindo. No, eso fue muy bonito. Viene la quimio, viene la radio. O sea, tenemos el dinero y nos metemos en el tratamiento. La quimio y la radio, te digo, yo no tengo enemigos, pero si tuviera, no se los desearía. No, qué fortaleza. Y claro, como el tumor era tan complicado, fue intensivo, fue en poco tiempo, a tal punto que los dolores eran una cosa insoportable que te provocaba tirarte por la ventana. No es textual, o sea, te provocaba decir, no aguanto más, me voy a tirar. Yo que vivo en un piso 10, tal. Entonces te dan unas drogas fuertes, poderosas, que están fundamentadas en esteroides. Y soy diabético. Entonces eso me subió los niveles de azúcar, entonces me hospitalizan y me iba muriendo. O sea, yo entré técnicamente, o sea, bastante, como que viendo a la pelona de cerca, ¿no? Por eso, pero era una consecuencia secundaria de todo el proceso. O sea, no me estaba matando el cáncer, me estaba matando la diabetes combinada con los esteroides y tal. Bueno, me recupero, me operan y cuando salgo de la operación, una bolsita aquí, un ano contra natura, una ileostomía. Y yo no estaba persuadido de que eso iba a ocurrir, de que eso iba a ser así. Y eso es un impacto, Yeru, es un impacto que te afecta en tu calidad de vida cotidiana y tal. Me dicen, va a durar solo un mes para que la herida no se contamine y tal. Bueno, chévere. Pero cercano ahí, en finales de diciembre, me dicen, no, mira, mejor vamos a dejarlo 6 meses para volverte a aplicar radio y quimio para asegurarnos, ¿no? Para limpiar. Cúnchale, y la idea de tener los 6 meses caí en una depresión severa, profunda de llegar a límites, ¿no? De pensamiento y de acción. No comía, no tomaba nada. Mi hijo, mi novia, que estaban allí pendientes de mí, yo botaba todo, escondía todo, vestido de negro todo el día, con una capucha acostado. Yeru, son límites, y eso es más fuerte que tuyo. Si algo quiero a partir de esto es que podamos hablar públicamente, descarnadamente de la depresión, que sepamos que eso es algo más fuerte que uno, que la manera de abordarlo no es, Yeru, tú puedes, no, Elías, tú eres un tipo, tú dejaste el cigarrillo cuando nació tu primer hijo, tú puedes. No, chamo, no es así, no es tan sencillo. Estate ahí conmigo, acompáñame, pregúntame cómo me siento, no me eches cuento. Es que yo tuve un primo, es que yo... No, si yo no te pregunto, Yeru, no me digas nada. O tú deberías... No, yo no te estoy preguntando.
yo quiero que estés ahí, yo quiero que me traigas agüita, que me escuches si me quejo. Yo no te quiero, ¿entiendes? No te quiero escuchar, no me digas que yo puedo, porque la verdad no puedo. Necesitas una ayuda externa. Yo la tuve en un psiquiatra que se llama Carlos Raskin, que es amigo de toda la vida, fue mi jefe scout cuando yo era un muchacho, imagínate. Y él va a mi casa y tiene unas conversaciones conmigo. Y con esas conversaciones él me saca. Pero el inicio de las conversaciones, Yero, era ponerse de mi parte. Me decía, tú no estás, es un término que no puedo, tú no estás bravísimo, ¿no? Okay, usando okay, otro término okay, un poco okay. más coloquial. Y yo le decía, sí, ¿y por qué a ti, Elías? Y yo, claro, ¿por qué a mí, Carlucho? Esto es horrible, esto está... Oye, y tú no mereces esto. No, yo no lo merezco y tal. Y tú no has pensado, chico, en que ya está, que se acabó, quitarte, o sea, ya no tiene sentido vivir. Sí, yo lo he pensado, Carlucho y tal. Bueno, no sé qué, claro que sí, tú tienes toda la razón. Fíjate tú, ¿no? Él empatiza, yo digo, cúnchale, por fin alguien que me entiende, tal. Bueno, entonces tú, si tomas tu decisión, tú debes hacerlo. O sea, tú te quieres matar, dale, échale pichón, pues. Pero no te vayas a tirar por el balcón, me dijo, no te vayas a tirar, oye, porque mira, tú eres un buen vecino, imagínate, ¿no? Tal. Y mira, cuando uno se suicida de esa manera, que es evidente, uno, oye, los demás se preguntan por qué hubiera podido hacer yo. Imagínate yo con 2 hijos en el exterior, que hubieran pensado ellos. Y yo digo, es verdad. Bueno, entonces puedes hacer esto, puedes hacer aquello y tal, no sé qué. Chévere. Yo digo, estoy hecho. Y acto seguido me dice, oye, ¿qué fue? Porque yo en este diciembre me voy, porque voy a ver a mis hijos y los nietos y tal. Y los tuyos no te han dado nietos. ¿Y cómo está Manuel? ¿Y cómo está Miguel? Y Gabriel y tal. Y me empieza a hablar de futuro. Me dice, cónchale, qué varilla que te haya pasado esto. No vas a poder conocer a tus nietos. Cuyi, tú que eres tan de los tiburones, tú no habías soñado con llevar a tu hijo al estadio, a tus nietos al estadio. Oye, sí, no sé qué. Mira, Yero, se despidió de mí como si nada, no me dijo, ya tú sabes. No, se despidió, se fue. Y al día siguiente yo tenía ganas de vivir. O sea, el switch que me pasó, lo de la bolsita, él me lo logró quitar con unas conversaciones inteligentes, empatizando conmigo, poniéndose en mi situación. Y me logra sacar de la depresión. Era un poquito tarde, fíjate tú, porque yo digo, yo quiero cenar, quiero no sé qué y tal. Yo ceno y me tienen que llevar hospitalizado, porque mi cuerpo no tenía capacidad de asimilar nada, ni líquidos, ni comida, ni nada. Yo te conté que estuve 3 días con 3 vías abiertas y no podía ni siquiera tomar agua. Me daban hielito así para tal. ¿Te dieron ganas de vivir? Claro, me dieron tarde. ganas de vivir tarde, tal. Bueno, en una semana los médicos dicen, wow, qué recuperación tan rápida, porque tienes tantas ganas de vivir que te recuperas. Entonces fui a mi operación, me quitan la bolsita y tal. Bueno, cuando terminé ese proceso, mi mami falleció. Ya tenía 92 años, había visto a sus nietos, los había disfrutado. Yo estoy seguro que ese fue un acto de amor que ella sabía, aunque nunca se lo dije, ella sabía que algo me pasaba, que yo estaba enfermo. La última vez que la fui a ver, que yo estaba bien, porque nunca quise que me viera tan débil y tan flaco. Okay. Estuvo como 2 horas la visita, todo el tiempo ahí en la casa con mi mano agarrada, y ella no era de tanto toñequeo y tal. Yo sé que ella ese día se despidió y dijo, no te preocupes por mí, da tu batalla. Yo creo que ese fue el gran acto de amor de una madre y tal, no sé, yo lo siento así, Yeru, y ella está, y yo pues le agradezco todos los días. Y después viene un momento en que te empiezas como que a reinsertar en la vida, que esa es otra parte de la enfermedad que también uno tiene que ver. O sea, cómo te reinsertas laboralmente, tienes deudas de condominio, o sea, por hablar solo de un tema, tienes de todo, cómo no encuentras trabajo rápidamente, no te puedes reinsertar, y cómo volver a la vida y hacerte una pregunta. Porque en el mismo lapso, 2 grandes amigos se fueron por un cáncer casi idéntico. Entonces tú dices, Dios mío, ¿por qué yo? Así como te preguntabas, ¿por qué a mí? Porque yo estoy vivo. Y entonces viene una cantidad de reflexiones en que tú te preguntas, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cuál es mi compromiso con el Señor? ¿Cuál es mi compromiso con la vida, con los demás? Con eso que yo estoy vivo por un gentío.
los que dieron dinero, los médicos que se organizaron, mi familia más cercana. O sea, entonces tú te debes a ellos y debes pensar por qué, no por qué te pasó, que lo decían los dos invitados, ¿para qué? Entonces, en esa nota es que estoy ahorita, o sea, ¿para qué? ¿Para qué me pasó esto? Y el otro día le decía a mi hijo, el menor, hijo, ¿tú sabes qué? Que como en 8, 10 años, yo te voy a decir, oye, qué chévere que me dio ese cáncer. Todavía no, porque todavía incluso te duele lo de la radio. Y tengo, además, después de todo, mi vida cambió. O sea, yo tengo 2 o 3 consecuencias secundarias, porque fue cáncer colorectal. Tengo algunas incomodidades en la vida cotidiana. Parte de tu fuerza es que no se note, que tú estés allí, que tú estés, que guapeas. Bueno, mi equipo, mi familia saben, o sea, cuando decaigo, cuando te deprimes un poquito, porque también dices, coño, Claro. todo lo que pasé y todavía. Pero ahí vas y estás vivo y das gracias todos los días, a toda hora, Yeru, por unos árboles, por ver un araguaney, anteayer por comerme unas ciruelas de huesito, por ver a mi hijo, así sea por WhatsApp video, en Holanda. Bueno, es agradecer la vida y decir, bueno, y agradecerle a todos los que sin saberlo, por ejemplo, la doctora María Elena Castés Boscán, que es la pionera de la psiconeuroinmunología. Yo la conocí cuando ella estaba en Venezuela, ahora está en Panamá. Yeru, ella nunca supo que yo estaba enfermo ni me dijo nada, pero sus audios, todos los días yo los escuchaba y hacía mis meditaciones y le mandaba mensajes a mi cuerpo con esa voz maravillosa. Ella fue fundamental para mi recuperación. Y uno tiene que agradecer y tiene que saber que está vivo por los demás. Y tienes pequeñas cositas que te rescatan. Sí, claro, y logros y pequeños retos, y aprender y vivir diferente, Yeru. ¿Qué pasó? No sé qué, que fulanita dijo tal cosa. Me sabe, grasa de ballena con eso. ¿Hay algo, una característica de Elías Santana antes de la enfermedad que haya cambiado después? Oye, paciencia, más sentido de proceso. Bueno, si no se da es que no se tenía que dar. Si no ha comenzado es que no tenía que comenzar. Si no me llamaron a mí, llamaron a otra persona, así tenía que ser. Sí, o sea, y es entender que todo, entiende ¿sabes, no? Esa palabra. Bueno, que las cosas son como son y tú estás aquí para aprender de ellas, para aceptarlas. Aceptarlas en el mejor sentido. Aceptarlas puede ser, bueno, esto es lo que está pasando y tal, y déjame ver cómo hago, busco un camino alterno. Eso es aceptarlas. Aceptarlas no es que tú te resignas y dices, bueno, esto, yo tengo que calarme lo que sea. No, tú sigues, pero es aceptar que las cosas son así y que ese es el juez, como decía Rubén Blades, esa es la baraja que le tocó al pobre. Pues, o sea, esa es la que te tocó. Mira, mi médico de cabecera, el de Maracaibo, me dijo cuando yo me quejé de que no tengo control los intestinos y tal, y que entonces, ¿sabes? Oye, uso pañales, coño, Yeru, eso es fuerte, ¿entiendes? Eso es fuerte en tu vida, en tu cotidianidad. Y él me dijo, ajá, y si tú hubieras ido por una esquina en un carro y viene una gandola y tal, y al otro día te despiertas y estás vivo, pero te faltan las 2 piernas. Entonces tú dices, ya, déjame relativizar, no seas ñongo, Santana, ¿ves? Deja la lloradera, te tocó la que te tocó. Muchísimas gracias, Elías. No, Me gracias. encantaría quedarme aquí contigo Gracias hablando a ti. porque Gracias. tu historia Bueno, nos haría falta un poquito de café. es muy conmovedor. Tráiganle café a Elías, por favor, de Trujillo. Muchísimas gracias a ti, Yeru. por contarnos tu historia. Sí, espero yo estoy a la orden en mi Instagram, como me quieran localizar, aquí en el canal, para hablar de estos temas con quien quiera. Porque lo menos que puede hacer uno es compartir, si lo quieren escuchar, si te preguntan. No abrumemos al enfermo, vamos a rodearlo, vamos a decirle, estoy aquí para ti. Y Cayetano. Y seguimos con más historias y en esta oportunidad estoy con Ricardo Tugues, director y fundador de la Casa Bombero. Ricardo ha venido a nuestro programa a hablarnos de la Casa Bombero, de la responsabilidad ciudadana que tenemos que tener con el tema de la seguridad en la casa.
bueno, para evitar incendios. Pero él tiene una historia, él no es que, ay, él fundó la Casa Bombero, bueno, porque era un negocio. Hay una historia detrás de todo eso. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la invitación nuevamente y sí, hay una gran historia detrás de esto que nos motivó y nos llevó a llegar a desarrollar dispositivos para mitigar esta clase de situaciones. Fíjate, siempre te hemos contado las veces que nos has invitado anteriormente sobre, bueno, nosotros éramos oriundos del ramo de la fábrica de joyas en Venezuela, de nuestros abuelos desde hace más de 30 años, 1930, perdón, hasta que, bueno, ese día, ese 19 de noviembre del 2019, a las 3 de la mañana se incendió nuestro hogar y bueno, ahí empezó nuestra misión. Pero debo decirte algo que quizás nunca lo hemos dicho y es importante que la gente lo sepa, para que sepa que un incendio no solo se presenta en las mejores condiciones, sino sí que sin importar la condición que uno tenga, puede pasar. Nosotros venimos pasando de una situación de enfermedad de mi padre, de un Guillain-Barré, donde estuvimos más de 2 años en terapia intensiva. Entonces, si bien el incendio no se trató de un descuido por estas cosas que pasan, siempre tratamos de llamar la atención, puesto que tenemos muchos clientes, amigos, no, mira, ahorita no voy a proteger porque estoy pasando por determinada situación, enfermedad, se me dañó el carro. Entonces descuidamos la seguridad por X o por Y, pero en esos momentos pasan las cosas, suceden los incendios y así nos pasó a nosotros. Pues. Bueno, vamos a viajar a ese día 2019 a las 3 de la mañana. Es correcto, sí, a mí me despiertan. Para ese momento yo pensaba, mira, fue un atraco, lo que menos yo no podía imaginar, además con esta condición que te estoy diciendo, cuando ya uno dice, Señor, ¿qué más me puede pasar en esta vida? Después de años de terapia intensiva de mi padre, mira, cuando salgo del garaje y veo aquel infierno, ¿verdad? Nosotros, bueno, para que se entienda, vivimos en una casa con un terreno amplio y 3 casas dentro. Esa era la casa. Es correcto, Okay, esa era la casa, sí. Esa es la casa, seguimos Esa ahí. es la casa. Ah, ok, Sí, la sí, sí. reconstruyeron. La reconstruyimos y ahora grande. lleva por nombre Fénix, del renacimiento de este día. Ok. Sí. Entonces, mira, llegó un momento cuando yo llego al estacionamiento y veo aquel infierno, por supuesto, que quizás yo hubiera podido lidiar como único hombre activo en ese momento, o rescatar a mis padres, que estaba en cama clínica, en otro lado, y aparte un tío parapléjico, porque es una vivienda, digamos, multifamiliar. Wow. Entonces fueron momentos decisivos que tuve que decidir de inmediato, aparte con bombonas de gas atrás, normales en toda casa. Ajá. Y bueno, afortunadamente saqué a mis padres, a las cuestiones, mira, como las películas de minutos, la casa se desplomó encima. Tuvimos, gracias a Dios, nos pudimos refugiar en la parte trasera de la casa y bueno, ver todo aquello cayéndose, el trabajo y la vida de uno en tus narices sin nada absolutamente que pudieras hacer, ¿no? Entonces, mira, en ese mismo momento, en un momento, debo ser sincero, llegaron los bomberos, nos molestamos con los bomberos porque llegaron tarde. En este momento no entendíamos todavía el asunto, ¿no? De lo que pasa cuando sucede un incendio, cosa que después descubrimos, ¿no? Al investigar, mira, investigamos yo y mi equipo, ¿no? Mi familia, somos los únicos que les pasa esto. Y empezamos a buscar en redes sociales, y bueno, hoy tenemos quizás la comunidad más grande en redes sociales en cuanto a prevención de incendios, porque nos enfocamos en mostrarle a las personas lo común que son los incendios. Lo que pasa es que, mira, esta semana se quemaron más de 6 viviendas humildes en distintos barrios donde la gente lo perdió todo. Lo más difícil de un incendio es pararte en la mañana y darte cuenta que lo único que tienes es lo que tienes puesto encima, porque todo lo demás se devoró el fuego. Hasta aquella herramienta, yo soy mecánico, hasta aquella herramienta de metal, de aquella marca alemana, nada funciona después de que pasa cierta temperatura. Entonces pierdes absolutamente todo, pues. Entonces, por eso es nuestra misión, al ver la cantidad de incendios, darnos, vuelvo a lo de los bomberos, que dije, me molesté porque no llegaron a tiempo, pero después descubro, y es algo lógico, o sea, la NFPA, la National Fire Security de Estados Unidos, te dice que en la ciudad récord en asistencia bomberil es de 13 minutos. Ay.
pero también te dice que a un incendio le toman hasta 4 minutos acabar con un hogar. Entonces hay una parte que no nos están diciendo, o si no las dicen, pero hace falta que se le dé más énfasis, y es nuestro énfasis. Nosotros vivimos en una zona montañosa. Ningún camión de bomberos pudiera llegar en menos de 5 minutos a nuestra casa. Y eso que nosotros estamos en el Latillo, tenemos a los bomberos de Cafetal y los bomberos de la Trinidad al lado. Ni que tengan, mira, unos supercarros espaciales hubieran podido llegar a salvarnos a nosotros o a salvar nuestro hogar. Pues ya nosotros, bueno, gracias a Dios pudimos evacuar nosotros mismos. ¿Sentiste alguna culpa luego del incendio? Oye, que dejé prendido, que dejamos... Mira, ¿qué fue lo que pasó? Afortunadamente había una cámara de seguridad. Ok. Era, bueno, una casa normal con su estacionamiento adelante, todos los vehículos, y la cámara de seguridad se percató como una planta eléctrica que todos utilizamos cuando se va la luz, hizo cortocircuito de una batería que acababa de comprar además, porque era una planta que le habían regalado a mi novia, que es de una fundación de perritos. Saludos a Fundación Esperanza Animal. Le arreglé la planta, se la puse chévere, cuando puedas la vienes a buscar para que la lleve. Y mira, de la nada, a las 3:45 de la mañana, se ve como empieza a echar chispas, hace cortocircuito, agarra fuego. Y ahí, bueno, techo de madera, carros, motos, no hubo nada que hacer, nada que pudiéramos hacer. Luego de esa mañana que, bueno, no tienes nada, tienes lo único es tu ropa. Mi ropa, la de mi madre, la de mi hermana, toda la familia en el jardín, sin nada más que lo que teníamos puesto. ¿Y cómo se empieza, Ricardo? De nuevo. Mira, es difícil, y creo que la parte de la Casa Bombero nos animó mucho a sobrellevar esto, ¿no? Porque como te digo, además con mi padre en una situación crítica, todo estaba tan crítico. Aparte, esto fue en el 2019, en noviembre, la pandemia cayó en diciembre, entonces fue todo más difícil de lo que ya normalmente es. Entonces, bueno, nos enfocamos justamente, como te dije, en eso, en ver tantos incendios que ocurren y que no nos dicen o no dicen lo suficientemente lo que ocurre, pues que los incendios, ¿y por qué ahorita los incendios son tan voraces? Porque vivimos en un ambiente un 80% más inflamable. Antes los muebles no eran de este material, todo era distinto, tardaba más en propagarse un incendio. Entonces los bomberos tardan en llegar, más de lo que tarda el incendio en devorar una casa. Por eso empezamos a buscar por el mundo entero dispositivos de este tipo de autoextinción, que nada más tocan el fuego y detonan. Al detonar no solo apagan el área, sino que te avisan, porque algo más, digamos, peligroso del incendio es que no lo oyes porque el fuego no suena, no lo ves si no estás ahí. Entonces tú puedes estar en un lugar alejado en tu casa, en tu hogar, en tu oficina, y tú no sabes que se está propagando un incendio a metros de distancia. Entonces con estos dispositivos nos es muy grato. En los 3 años que tenemos, hemos salvado quizás más de 200 venezolanos. Cada 15, 20 días, oye Ricardo, mira, gracias a tu dispositivo nos pasó esto en un tablero, y gracias a la activación, algunos lo apagaron y algunos no, porque digamos que estaba mal ubicado, pero su sonido alertó al vecino de que algo estaba pasando. Entonces es distinto acudir a una explosión a ver qué pasó, a acudir a un incendio con una llama de 4 metros. Cidalia de Sousa, ella es doctora en educación. Bienvenida, Cidalia. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y una emoción muy grande poder estar acá en este programa. Muchísimas gracias por venir y aceptar esta invitación, que además también tienes otra historia conmovedora. Sí. Vamos a viajar a ese momento. Perfecto. Tu edad y qué fue lo que te pasó. Bien. Bueno, yo estaba totalmente activa, yo trabajo en un preescolar con niños, conferencias de crianza, estaba aquí siempre en los programas, tanto en El Solidario, en Mi Gente de la Tisana, con todas las personas, con casi todas las entrevistas, sumamente activa. Y de repente, bueno, yo sentí una protuberancia por dentro en la parte de la garganta, y bueno, pequeñita, ¿no? Y entonces, pero no le hice mucho caso, le seguí, de repente eso fue creciendo, ¿ok?
A medida que me fueron haciendo mis exámenes, en un momento dado me dicen que tengo que hacerme una biopsia. O sea, ya la palabra biopsia para mí era como, inmediatamente entré como en una gran... ¿Te asustó? Me asustó muchísimo, ok. Me hacen la biopsia, recuerdo que la doctora me decía, una biopsia no quiere decir, es simplemente vamos a descartar. Cuando de repente yo estoy revisando mi correo y leo el resultado de la biopsia y el diagnóstico es que tengo un linfoma no Hodgkin, tengo cáncer en el sistema linfático. Es realmente, pues para mí eso fue un shock, o sea, realmente no lo podía creer. Yo lloraba, o sea, tengo cáncer, le decía a mi hijo, mi hija la tenía en Chile, mis nietas, mi hijo varón sí estaba aquí conmigo. Y yo realmente en ese momento no lo podía creer. Yo tengo cáncer, o sea, realmente no lo podía creer. Yo había perdido mucho peso, sí, pero como mi hermano había fallecido y yo tenía mucha unión con mi hermano, yo lo dije que pensé que era por la parte de la falta de mi hermano, de estar compartiendo con él todos los días, que yo iba perdiendo ese peso, que no tenía ganas de comer, que había perdido el apetito, pero lo relacionaba a eso. Nunca lo relacionaba a que yo podía tener una enfermedad de esa manera. Bueno, cuando me dan el diagnóstico, obviamente yo prácticamente quedé en neutro. O sea, yo no hacía nada. Quienes lo hacían era mi hijo, que me acompañaba a todo. Mi hija estaba en Chile siguiendo el proceso. Y me llevaban, yo sinceramente sentía como que, bueno, ya este es el fin. O sea, ya no puedo hacer nada, tengo cáncer. Cuando me hacen los estudios, resulta que es un cáncer en estadio 4. Que Avanzado. tenía muy avanzado en varios órganos de mi cuerpo, pero además había que hacer un estudio adicional para saber si eso si había ido al sistema nervioso central. Cuando hacen ese estudio, me dicen, sí, efectivamente lo tienes también en el sistema nervioso central. Cuando está en el sistema nervioso central, la quimioterapia por vía no llega allí, no trabaja en el sistema nervioso central, sino que hay que ponerlo a través del sistema nervioso, o sea, inyecciones a través de la columna vertebral. Una cosa terriblemente dolorosa, pero aparte de eso yo decía, ok, lo tengo en el sistema nervioso central, o sea, ya yo dentro de poquito voy a perder todas mis cualidades, ya no voy... Todo lo que yo me imaginaba, no que me lo decían los médicos, sino que eso es como lo que uno, su monstruo interno, ¿no? Yo decía, yo voy a perder todas mis capacidades, yo le decía a mis hijos todo, porque yo decía, yo voy a perder todas mis capacidades, yo no voy a poder, dentro de poco con este tema que lo tengo en el sistema nervioso central, yo dentro de poco no voy a ser funcional, no voy a poder hablar, no voy a poder, o sea, una cantidad de monstruos allí que se volvieron grandes monstruos. Pensamientos que no pasaron. Pensamientos que no pasaron, ¿no? Pero la depresión sí fue terrible y esa depresión me llevaba a ver cada cosa como que, bueno, ok, yo voy a la quimioterapia, pero esto va a ser poco tiempo, o sea, yo voy a fallecer y yo voy a morir. Ese era mi pensamiento porque al ver que ya era un estadio tan avanzado y que lo tenía en varios órganos, yo decía, bueno, esto es, y por supuesto mis hijos ahí siempre con la ayuda, con el acompañamiento, pero yo realmente, bueno, como que voy a ir haciendo esto, pero... conseguí una persona maravillosa en el Hospital Universitario de Caracas, que es la doctora Andrea Sánchez, que ella me tomó desde el primer día y me ayudó muchísimo en este proceso y siempre con la depresión. Ella me decía, hay gente que de verdad necesito que cambies tu actitud, porque era una actitud como bastante de que ya queda poco, ¿ok? Yo tenía 58 años en ese momento, ¿ok? Iba a cumplir 58 años. Fue en diciembre del 2020 cuando yo recibí ese diagnóstico. Bien, yo me tenía que separar absolutamente de todo porque mi sistema inmune estaba muy deprimido. Yo tenía la hemoglobina sumamente baja, no podía tener prácticamente contacto con casi nadie porque el peligro de virus, porque estaba muy inmunodeprimida. Entonces, eso indicaba, además de todo, aparte de que tenemos después la pandemia, que yo tenía que estar encerrada, pues no podía tener casi contacto con ninguna persona, sino era estar en mi casa y estar en el hospital, mi casa y el hospital. Yo decía, Dios mío, ¿en qué momento me cambió la vida? O sea, si yo el mes pasado estaba en mi trabajo, estaba haciendo conferencias, estaba haciendo live, estaba en Globovisión, o sea, estaba en todas partes y de un momento a otro me cambia la vida de esta manera. O sea, es una cosa que a uno realmente le cuesta mucho interpretar. Bien, me hacen mi tratamiento, me hacen mi quimioterapia, el tema de la columna fue muy difícil porque yo tengo una desviación en la columna y entonces el colocar esas inyecciones ahí muchas veces eran hasta
4, 5, 6 veces que había que intentarlo, ¿no? Que había que intentarlo en la columna y había que aguantar, por supuesto, teniendo a mis hijos afuera sintiendo ese dolor tan grande. Mis nietas, bueno, me van a disculpar, fue bastante difícil ver todo el padre de mis hijos, todos muy pendientes, mi familia, mis amigos, mis sobrinos, mis hermanas, todos muy, muy pendientes de mí, pero yo tenía que estar prácticamente alejado de todos, o sea, yo tenía que estar alejado de todos. Bueno, vino el proceso, hicieron yo iba martes y jueves al hospital. Estaba prácticamente mi vida, era metida en un hospital. Yo iba y venía, no estuve hospitalizada, pero iba y venía. Tenía que tener una alimentación especial cuando estaba tan difícil el tema de conseguir alimentos, donde por supuesto, como no podía trabajar, todo se transforma también económicamente. Mi hijo tampoco podía trabajar por el tema del que estábamos en una pandemia, la dificultad de los medicamentos, o sea, todo fue una combinación de factores que realmente fue un momento muy, muy difícil. Bien, empiezan a pasar el tratamiento, yo lo asumo, martes y jueves metida allí, cambio de vida total, no hablo con nadie, no tengo con nadie, estaba muy dentro de mí nada más, o sea, muy encerradita, muy yo sola, ¿no? Y es lo que ojalá que la gente que pase por un momento así, que nunca lo tengan que pasar, pero si lo pasan, que no se encierren de esa manera, porque es más difícil, porque como le digo, esos monstruos que muchas veces jamás te lo dice el médico, jamás te lo dice nadie, pero que tú en tu cabeza se te van haciendo pequeñitos monstruos que se van convirtiendo en monstruos gigantescos. O sea, bueno, ya esto no tiene remedio. Bien, fue pasando el tiempo, me fueron haciendo mi tratamiento. Cada día perdía más peso, yo estaba sumamente delgada, no perdí totalmente todo mi pelo, mi cabello, pero sí perdí parte de mi cabello. La delgadez era pálida, no tenía apetito, la comida, tenía que comer necesariamente porque necesitaba levantar el sistema inmune y no me provocaba absolutamente comer nada, o sea, ver la comida era, o sea, saber que ya iba a llegar el momento de comer, o sea, uy, qué terrible, ¿no? O sea, uy, otra vez hay que comer. O sea, en mi familia hay pendiente de que yo tenía que comer, pero cada vez que me llegaba la cuestión de la comida, Dios mío, otra vez había que comer. Yo tenía hasta que comer unos alimentos donde le tenía que echar un poco de grasa para ver si recuperaba un poco de peso. Bueno, esto fue pasando los meses hasta la doctora y mis hijos fueron hablando. Hubo una cantidad de cosas que quizás aquí se me escapan porque realmente yo, como le digo, yo en ese momento me metí en un mundo que era yo y ellos eran los que se iban enterando hasta de los tratamientos que tenía que tomar, corrían para un lado, corrían para otro para conseguir todo, ellos, porque realmente no fui yo. O sea, en ese momento no fui yo. En ese momento la depresión no me dejaba. Poco a poco, a medida que fue avanzando el tratamiento, después de muchísimos meses, me dice, usted está en remisión. ¿Ok? Bueno, remisión es, bueno, ¿y ahora? O sea, no me morí. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Porque yo estoy aquí, ¿no? Pero yo decía, no, ¿cómo voy a volver al colegio? ¿Cómo me van a ver los niños? O sea, ¿qué van a sentir cuando me vean? O sea, ¿cómo mis representantes no me van a reconocer? ¿Cómo voy a ir a Globovisión? ¿Cómo voy a hacer un live? O sea, así como estoy. Mis hijos y me decían, pero ¿así cómo? O sea, ¿así cómo? No, pero yo para mí, o sea, por eso siempre hablo de esos monstruos que para mí, o sea, ¿cómo yo? ¡Qué vergüenza! O sea, me decía, tú te tienes que incorporar a tu preescolar porque esa es tu vida. Yo tengo 45 años como docente, o sea, desde los 18 años estoy trabajando como docente y me decían, eso es tu vida, debes integrarte a tus actividades porque esa es tu vida. Yo decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo, no? Poco a poco me fui integrando, agarré valentía, ¿no? Bueno, yo me voy a presentar, fui a pequeños sitios primero, siempre la familia de Globovisión siempre me apoyó muchísimo, pero yo me voy a enfrentar. Yo primero fui a mi colegio, o sea, a ver como el impacto que van a decir los representantes, porque eso me sucede mucho. Aquí cómo me acercaba, cómo me veían, pero poquito a poco yo me fui incorporando nuevamente a mis actividades. Hasta que llegó el momento y yo, no, yo soy capaz de nuevamente volver a hacer una conferencia, enfrentarme a un público, o sea, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Cuando veía cómo me hablaba la gente, yo decía, pero no es los monstruos no son tan grandes como yo me los había imaginado. Muchísimas gracias, Idalia, por esta historia
tan conmovedora también, al igual que la de Elías, que siempre piensan en la muerte. Y fíjate, viva y bella, además. Gracias. Y, Sí. y te seguimos viendo. No, y que la gente tenga el optimismo y sobre todo buscar ayuda, aprender a buscar ayuda, ayuda terapéutica cuando hace falta, ayuda. No nos podemos encerrar, sino buscar una ayuda adecuada, una ayuda terapéutica, una ayuda de acompañamiento de las personas que realmente son vitaminas, personas que nos ayudan. Ese es el momento de buscar.